Buen día mis hermanos, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. En la mañana de hoy estaremos estudiando la carta a los Corintios. Seguiremos estudiando el capítulo 6 de la carta primera de Corintios. En esta ocasión vamos a estar centrando nuestro estudio en los versículos del 12 al 20, que es una parte muy importante que nosotros vamos a estudiar y analizar para ver qué la Biblia nos enseña. Había muchos títulos que podía haberle colocado a este tema, pero no podía. Hay muchas cosas importantes que vamos a aprender ahí. Un título que vino a mi mente es Honrando a Dios con nuestra vida. Y ese honrando a Dios con nuestra vida implica todo lo que es nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo. Entonces es un posible título al tema que vamos a ver hoy. Antes de ir a la enseñanza, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él nos ayude, nos guíe. Gracias le doy al Señor porque nuevamente me da la oportunidad de estar con ustedes por este medio y poder compartir su bendita palabra. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno, Dios del universo, gracias Señor Dios porque en tu misericordia te ha placido a ti Señor darnos un día más de vida, Dios. Un día más de vida que debemos valorar, Señor. Muchas veces nosotros, a veces nos entristecemos, a veces nos enojamos, a veces nos fastidiamos de pronto de la rutina, de las cosas que vivimos cada día. Y pocas veces nos acordamos, Señor, de agradecerte, aún por las cosas más pequeñas que nos das. En el momento en que esas cosas faltan, es cuando de verdad las añoramos y lamentamos haberlas perdido. Por eso, Señor, danos la oportunidad como creyentes de valorar cada cosa pequeña y grande que nos das. El solo hecho de levantarnos y respirar es el milagro más grande, Señor. El hecho de ser libres y poder estar aquí con nuestras familias, es algo grande, Señor, porque hay muchas personas que no pueden hacerlo. Porque en este momento, Señor, están en algún hospital o privados de su libertad o en alguna situación difícil que les impide hacer las cosas que nosotros hacemos. Dios, gracias, Señor, por tu misericordia, por poner alimento en nuestra mesa, por poner vestido, por guardarnos, por amarnos, por salvarnos, Señor Dios, que es lo más importante. Gracias por tu palabra bendita, Señor, y en esta mañana la pongo delante de ti, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas, ayudándonos, animándonos, exhortándonos, guiándonos, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, de las familias que están en este momento en sus hogares, conectadas, mirando, Señor. Bendícelas, Señor Dios, guíalas, fortalécenos y aún en medio de las situaciones difíciles que trae la vida, que podamos siempre estar confiados que tú estás con nosotros, Señor Dios. La gloria y la honra sea para ti, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, hoy vamos a estar estudiando capítulo 6. El domingo pasado, nuestro hermano Eddie nos compartió los primeros versículos del capítulo 6 y vamos a recordar un poquito qué nos enseñaba, algunas cositas para que podamos entrar en el contexto también. Venimos hablando de la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía problemas, dificultades, habían conflictos, y en la pasada enseñanza miremos algunos puntos importantes que estaban pasando en esta congregación. Bueno, había una actitud contraria a la palabra de Dios en las acciones que estaban tomando los corintios, porque todos los pleitos y rencillas que se ocasionaban en la iglesia, ellos estaban llevándolos ante los tribunales, o sea, ante los incrédulos. Estaban sacando esos conflictos fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo, y permitían que esos incrédulos juzgaran esas acciones y demandas. También vemos que ellos no estaban dispuestos a sufrir ningún tipo de agravio. No querían poner la otra mejilla como el Señor Jesús había enseñado, no querían. Su orgullo no les permitía ver más allá de su egoísmo y su pecado. Ellos no estaban dispuestos a sufrir ese agravio por el hermano o por lo que estaba pasando. Aprendíamos también que los conflictos deben resolverse dentro de la congregación y no ante los incrédulos.
lógicamente, como aprendíamos, cuando son casos graves que se deben llevar a las autoridades competentes, toca hacerlo. Pero yo pienso que en esos casos graves, las personas implicadas no son creyentes. Porque nosotros como creyentes, como iglesia, debemos resolver los conflictos dentro de la congregación. Si hay casos que superan eso, es porque fueron hechos por no creyentes, personas que se creen creyentes dentro de la congregación. Debemos tener muy en cuenta eso. Todo conflicto se desarrolla en base a problemas como los que pasaban en Corinto y deben resolverse de la manera adecuada. Ahí podemos ver la madurez espiritual que se puede aplicar a un creyente cuando debe resolver esos conflictos que se presentan en la iglesia de manera bíblica. Ahí vemos madurez espiritual como creyentes, la que debemos tener. ¿Por qué? Como les decía, porque en ocasiones debemos sufrir el agravio o la ofensa. En el mundo los seres humanos no están dispuestos a ceder un ápice. Un ápice, siempre exigen sus derechos y quieren que se los vean cumplidos, y cuando hay conflictos interpersonales o familiares, siempre quieren salir ganando. En la iglesia muchas veces como creyentes debemos sufrir el agravio, y aún más cuando nosotros lo hemos ocasionado. Pero a veces, como decía, el orgullo, a veces el egoísmo puede más. ¿Qué nos mostró más Pablo a través de estos versos? Cómo aquellos que practicaban el pecado vivían ese estilo de vida. Llámese injusticias, fornicaciones, adulterios, idolatrías, borracheras, etc. Pero Pablo es enfático y les dice, aquellos que hacen tales cosas, que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una clara manifestación de que esas personas no habían nacido de nuevo, no eran salvas, porque estaban viviendo un estilo de vida contrario a la palabra de Dios. Y ahí vimos un caso también en los capítulos anteriores, un caso que juzgó Pablo, de este hombre que convivía con su madrastra, que tenía un estilo de vida pecaminoso con su madrastra, en adulterio, fornicación. Pero los corintios no habían hecho nada, no habían hecho absolutamente nada. Y Pablo dice, no erréis, no debemos errar, fallar, pensar que una persona que hace tales cosas va a heredar el reino de Dios. No es compatible con la palabra de Dios. Esa persona no va a heredar el reino de Dios, tiene que arrepentirse genuinamente y ser salvo. Eso habíamos visto, mis hermanos. También que vimos, en los pecados que Pablo expone, posiblemente algunos de los corintios los estaban cometiendo, estaban practicando ese tipo de pecados. Y Pablo dice, esto erais algunos, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué nos muestra Pablo ahí? La obra de Cristo en un verdadero creyente, la obra que hace Cristo en un verdadero creyente. Y en el verso 12 vamos a comenzar nuestro estudio. Versículo 12, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Ahí vamos a comenzar ya nuestro estudio, mis hermanos. Y leemos en este texto. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, mis hermanos, este es un versículo muy conocido. Lo hemos leído muchas veces, lo hemos aplicado, hemos hecho predicaciones, ejemplos. Pero veamos específicamente qué quería decir Pablo en el contexto de esta iglesia, lo que estaba sucediendo en el contexto de esta carta. Bueno, todas las cosas me son lícitas, esa frase. Esta frase posiblemente venía de estos corintios, de estas personas, como algo en lo que se aferraban. Era como su lema para pecar libremente. Era como su lema para pecar libremente. Tanto en las disputas que ellos tenían como en los pecados sexuales que se estaban cometiendo, esos pecados sexuales y carnales, ellos decían, soy libre de hacer lo que yo quiera, soy libre de hacer lo que yo quiera, o más bien, puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Ellos decían, era su lema, para poder pecar posiblemente sin sentir ningún tipo de remordimiento. Y por ese contexto cultural que había en Corinto, lleno de degradación sexual, se veían más inclinados a hacerlo. Ellos pensaban que todo lo que les produjera un placer, podían hacerlo, que eran libres. Y ese es un error muy grave que podemos cometer como creyentes, pensar eso. Miren, la gente en el mundo tiene el mismo pensamiento.
Usted vea cómo piensa el mundo, piensa igual. Los ateos niegan a Dios. Y muchos de esos ateos ni siquiera son ateos intelectuales que tengan algún argumento. Muchos dicen soy ateo y niegan a Dios porque no quieren tener que rendirle cuentas a ningún ser superior. Y así poder hacer lo que ellos quieran, pecar libremente. Pero ¿sabe qué ignoran ellos? Que un día tendrán que rendirle cuentas a Dios de todo lo que hicieron en su vida, de todo. Un día tendrán que rendirle cuentas a ese Dios que toda su vida negaron, ponerse frente a Él y Dios expondrá todo lo que han hecho. Tendrán que rendirle cuentas un día. Entonces, mis hermanos, Pablo decía en los anteriores versículos, no erréis, no debemos pensar eso. No es que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, con mi cuerpo. Tenemos que ser sabios. Por otro lado están los religiosos. Ellos han creado su propio Dios. Un Dios que es solo amor, solo amor. Como si dijera, tranquilo hijo, yo entiendo, no te preocupes. Sigue disfrutando la vida. Peca, reza y empata. ¿Sí? Peca, reza y después empata. Esa es como la frase que a veces los religiosos toman. Ah, listo, yo hago esto, aquello, pero puedo pecar y después me arrepiento o tengo remordimiento. Y muchos piensan así, mire, muchos piensan así. Y lo que es más triste, hay cristianos que actúan igual. Hay personas que se dicen cristianos que actúan igual y han tomado la libertad en Cristo, ¿sabe qué? Como libertinaje. Libertinaje. Hacen lo que bien les parece y acallan sus conciencias, ¿cómo? Asistiendo a un templo cristiano, escuchando una prédica y haciendo una que otra oración. Y de esa manera dicen, no, yo estoy bien con Dios. Salen afuera y siguen haciendo lo mismo, viviendo el mismo estilo de vida pecaminoso. Pero ¿sabe qué? Se están engañando a sí mismos. Se están engañando a sí mismos. El Señor dijo, por sus frutos lo conocerán. Por sus frutos. Por sus frutos. Y ahí estaban mis hermanos, ahí estaban los corintios, escudándose en esa frase, soy libre de hacer lo que yo quiera. Eso pensaban ellos. Veamos qué dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Leamos qué dice, Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire qué tremenda las palabras del apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas. Cuando vemos el contexto de los Gálatas, los judaizantes estaban enseñando a los creyentes un evangelio más obras, un evangelio de gracia más obras. Les exigían guardar la ley, les exigían circuncidarse. Y Pablo debe recordarles la libertad que ellos tenían en Cristo. Ya estaban libres de todas esas leyes y rudimentos del mundo. Estaban libres, pero les aclara que no debían usar esa libertad como pretexto para hacer lo malo, para pecar, para dar rienda suelta a sus deseos y carnalidad. No, la libertad, debían ejercerla de la manera correcta, bíblicamente. Y hoy vemos como en el mundo, en nombre de la libertad, se cometen actos reprochables. En nombre de la libertad asesinan a miles de niños en el vientre de sus madres cada día. Vemos como los seres humanos se degradan cometiendo actos contra naturaleza. Homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, etcétera, cantidad de aberraciones. Y todo en nombre de esa libertad. Pero ¿sabe que eso no es más que libertinaje? Libertinaje. Estos corintios estaban permitiendo en la iglesia que se cometieran pecados terribles. Pero Pablo les dice, todas las cosas me son permitidas. Listo. Pero no todas convienen. Y yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas, dice Pablo. De ninguna de ellas. Una pregunta. ¿Me es permitido o tengo la libertad de lanzarme de un edificio de 10 pisos? Sí, a usted nadie le impide. Suba al edificio Colpatria. Usted mira y si no hay nadie y lo dejan entrar, usted se puede tirar, es libre de hacerlo. Pero, ¿le conviene? ¿Nos conviene hacer eso? Lógicamente no. Sencillamente no nos conviene porque nos vamos a lastimar, nos vamos a morir. No nos conviene. Cualquier persona que esté en sus 5 sentidos, a menos que tenga algún problema mental o algún índole suicida o se crea Superman,
sabe que eso no es coherente, no es coherente con su integridad física. Pero hay cosas en el mundo que las ve normal. Así como nosotros analizamos lógicamente que eso es algo absurdo, que una persona en sus 5 sentidos, que esté bien, se vaya a tirar de un edificio, asimismo, pero hay personas que hacen cosas similares. El hecho de que las personas cometen actos sexuales aberrantes, de que se drogan, de que se inyectan cosas, eso va a acabar con su vida, pero lo siguen haciendo, para ellos es normal. El mundo ve normal ese tipo de cosas, como la fornicación, el adulterio, las drogas, las mentiras, el robo, etcétera. Ellos las ven normal. Que un hombre tenga muchas mujeres, que un hombre engañe a su esposa, para ellos es normal. Pero nosotros como creyentes no. Para nosotros sabemos que nos regimos por Dios y su palabra. Esa es nuestra guía, nuestra brújula. Y no podemos caer en las mismas cosas, como estos corintios que lo estaban haciendo, dejándose influenciar por el mundo. Es triste, mis hermanos, ver hoy en día eso. Hoy en día hasta quieren aprobar la pedofilia, que son las relaciones sexuales con niños. Quieren aprobarlo como algo normal, como si fuera una orientación más. Y no nos extrañe, mis hermanos, que en un futuro eso lo hagan. Mis hermanos, por eso como padres debemos cuidar a nuestros hijos, siempre estar pendientes. ¿Qué miran en el internet? ¿Qué miran en la televisión, en sus redes sociales? ¿Qué tipo de amigos tienen? Ver las amistades, estar siempre alertas. El mismo YouTube, Facebook, TikTok, esa cantidad de redes sociales que hay hoy en día, pueden ser su perdición si no se controlan adecuadamente. Debemos ser sabios, mis hermanos, con nuestros hijos, protegerlos en medio de este mundo que se destruye. Debemos ser sabios, mis hermanos. Y continuando con lo que está sucediendo en estos textos, todo pecado sexual y libertinaje tampoco le conviene a nadie, porque de ello solo resultan enfermedades venéreas, enfermedades no deseadas, que muchos terminan en abortos, no digamos abortos, asesinatos, asesinatos. Esa es la mejor palabra que podemos utilizar. Disolución de hogares, hijos destruidos, enfermedades venéreas como el SIDA, y las personas llegan a ser dominadas por eso. El pecado sexual lo único que trae es perdición, muerte, destrucción. Acaba con todo, arrasa con todo. Por eso debemos ser sabios, mis hermanos. Sabios, ser entendidos, ver el ejemplo que Dios nos deja a través de su palabra, como con esta iglesia de Corinto, lo que sucedía ahí. Mira algo importante, mis hermanos, la Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, o sea, dominados, controlados totalmente por Él. Pero muchos creyentes no están siendo llenos, no están siendo llenos del Espíritu Santo, por el contrario, han apagado al Espíritu Santo, lo han contristado por medio del pecado, por hacer a un lado a Dios y su palabra, como los corintios, y por ende sus conciencias estaban cauterizadas, mis hermanos. Ellos pensaban que podían pecar libremente, porque todo lo que hacían estaba cubierto por la gracia de Dios. Ellos decían, no, pues ya estamos cubiertos por la gracia de Dios, pues podemos pecar. Terrible error, porque asumirían las consecuencias de esos pecados. Porque, mire, el pecado siempre produce pérdidas. Al inicio puede producir una especie de gozo, de placer, siempre produce pérdidas. Mire lo que dice la palabra en Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Mire lo que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, hermano, o tú que me escuchas por este medio, si estás cometiendo algún tipo de pecado sexual, llámese fornicación, llámese adulterio, alguna cosa, arrepiéntete mientras estás a tiempo y vuélvete al Señor, porque el día de mañana cosecharás dolor, tristeza, ruina. Por eso vuélvete al Señor, estás a tiempo. El Señor está esperando que nos arrepintamos genuinamente y nos volvamos a Él y nos apartemos de todo pecado. Podemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. No podemos jugar con el pecado sexual. No se puede jugar con el pecado sexual y pensar que se saldrá ileso. Les aseguro que tarde o temprano el pecado pasa su factura y el pago que se tendrá que dar será muy grande, costará mucho. Hay una historia que escuché hace mucho tiempo
de un hombre que salió en un viaje de negocios, dejó a su esposa, a sus hijos y salió en un viaje de negocios. Se subió en el avión y al lado de él iba una mujer muy hermosa y comenzó a charlar con ella, comenzaron a coquetear y iban a llegar a una escala donde tenían que quedarse y tomar otro vuelo. Y este hombre dijo, esta mujer lo empezó a invitar, ¿no? Que vamos, que compartamos un rato en una habitación. Y él dijo, pues, total, estoy lejos de mi casa, mi esposa no lo sabrá nunca, mis hijos no lo sabrán nunca. Igual, ¿quién lo va a saber? Estoy muy lejos de mi casa, de mis amigos, de las personas que me conocen. Nada más, un momentico ahí, tengo mi derecho, soy hombre. Y fueron a un hotel y tuvieron relaciones, cometieron adulterio. Mire. Y al otro día, cuando este hombre se levantó, no había nadie al lado suyo. Dijo, bueno, esta mujer se fue, listo, bueno, ya pasó lo que tenía que pasar, listo, ya, sigamos con nuestra vida. Cuando fue al espejo para arreglarse e irse, y miró en el espejo que había un letrero que decía, bienvenido al mundo del SIDA. Esta mujer tenía SIDA, mire. Y lo que hizo fue transmitirle esa enfermedad a este hombre. No sabemos si por venganza o por qué lo hizo. Pero este hombre adquirió esa enfermedad venérea. Ya no podía ocultar su pecado. Ya no había vuelta atrás. De pronto él quiso regresar el tiempo y decir, no lo voy a hacer, no voy a tomar esa decisión. Pero ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. Él tenía que afrontar eso. Eso iba a destruir su vida, su hogar, su familia, todo por un momento de placer. Por un momento de placer, echó a la basura todo y destruyó su vida. Mis hermanos, el pecado sexual destruye, acaba con todo. Y todo pecado lo hace. Por eso debemos ser sabios y atentos. ¿Cuántos hogares destruidos, miren? ¿Cuántos ministerios destruidos? ¿Cuántos hombres y mujeres que pensaron que eran libres para hacer con su cuerpo lo que quisieran, lo que les diera la gana? Y pagaron un alto precio y perdieron todo lo que amaban. Todo lo que amaban. ¿Cuántos casos vemos hasta de hombres de Dios que se dejaron seducir por ese pecado y perdieron todo, todo, y el propósito que Dios tenía para con sus vidas, ese ministerio que Dios les había encomendado? Debemos ser sabios, mis hermanos. Debemos estar firmes, firmes en Cristo, firmes, y no permitir jamás que el pecado nos domine, jamás. Porque en ese momento, mis hermanos, comenzará una caída terrible, con consecuencias aún peores. No debemos ignorar esas maquinaciones. Satanás tratará de hacernos caer con ese tipo de cosas, pero debemos estar firmes. El pecado no solo nos afectará a nosotros, el pecado afectará a muchas personas, a las que más amamos. Por eso, como creyentes, debemos examinarnos siempre y tener cuidado con este pecado sexual como el que había en Corinto, porque domina y puede afectar cada área de nuestra vida. Por eso nunca debemos permitir que ese pecado tome control de nosotros, de nuestras vidas. Por el contrario, debemos enseñorearnos de él en la fuerza del Señor. Enseñorearnos de él, entendiendo que somos libres en Cristo. Pero esa libertad fue principalmente del pecado. Él nos ayuda a librar esta batalla cuando nos tomamos de su mano cada día y obedecemos su palabra. Miren lo que dice Gálatas 5.1. Gálatas 5.1 dice, Gálatas capítulo 1, versículo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debemos disfrutar la libertad que nos ha dado Cristo con responsabilidad y discernimiento, y no estar sujetos nuevamente a la esclavitud, ni ser oprimidos por el pecado. Continuemos con nuestro estudio, mis hermanos. Vamos al versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 13. Dice así, mire. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Mire este texto que encontramos aquí. Vamos a ver qué quería decir Pablo en este verso. Vamos a ver qué quería decir Pablo. Este era quizá un proverbio popular con el cual los corintios
también se justificaban y decían que la relación sexual era una función biológica como el comer. Para ellos posiblemente era eso, una relación sexual era algo biológico, como la acción de comer. Y por lo tanto ellos decían, debemos satisfacerla, posiblemente como dictaba el contexto cultural en el que ellos vivían, ese contexto de depravación que había. Y también estaba la influencia del dualismo filosófico, esa enseñanza consideraba que el cuerpo era lo único maligno, que el cuerpo era lo único maligno. O sea que la persona podía dar rienda suelta a sus pasiones, no había problema. Y ese pensamiento había desviado a muchos, llevándolos a alejarse de la palabra de Dios. Y estaban empezando a escuchar al mundo. Ese es un problema cuando empezamos a escuchar lo que el mundo dice, las filosofías, los pensamientos del mundo. Eso puede pasarnos también, mis hermanos. Y eso nos aleja de la palabra de Dios y comenzamos a mezclar las enseñanzas de la Biblia con psicología, con filosofía, con pensamientos humanistas, los cuales generalmente buscan la satisfacción del ser humano y no su crecimiento espiritual en el Dios de la Biblia. Podemos llegar a mezclar la palabra con eso. En muchas ocasiones ha pasado. Congregaciones donde lo que les hablan es un 10% de Biblia, el resto es filosofía, humanismo, psicología. Eso no es palabra de Dios. No podemos mezclar la palabra de Dios. No debemos dejar desviarnos de nuestras convicciones por lo que el mundo cree y enseña. Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo y va a utilizar todo tipo de artimaña para apartarnos de Dios y de su palabra. Miremos un texto que está en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías y huecas sutilezas. En una ocasión yo decía, muchos jóvenes que se dijeron creyentes, cuando van a universidades, muchos se vuelven ateos o agnósticos. Dejaron de creer en Dios y su palabra y se dejaron engañar por esas filosofías y huecas sutilezas. Pensaron que podían jugar con el pecado y perdieron. Sus convicciones no fueron sólidas. Aquí viene otra exhortación a nosotros como padres, mis hermanos. Debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de manera diligente y constante, en todo tiempo. Y más importante, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, con nuestra vida. Porque el día en que ellos enfrenten este mundo engañoso y cruel, aborrecedor de Dios y su palabra, este mundo que cada día se degrada, se hunde más, esas convicciones que dejemos en ellos serán lo único que los sostendrán y podrán ser luz en medio de las tinieblas. Por eso debemos estar constantemente enseñándoles con nuestra propia vida. Probablemente para los corintios, al igual que para muchos de sus amigos paganos que ellos tenían, utilizar esta analogía del proverbio popular era común para justificar su inmoralidad sexual, para justificarse. Pero Pablo les dice claramente, no, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, y el Señor para el cuerpo. Rechazando rotundamente esta analogía, mostrándoles que el cuerpo y la comida tienen una relación temporal, y ambos están destinados a perecer, a terminar. Sabemos que nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos, este cuerpo pecaminoso, un día va a ser cambiado, va a ser transformado, dice la palabra, a nosotros como creyentes. Pero mientras eso pase, mientras esperamos la transformación de este cuerpo, debemos servir al Señor con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con todo nuestro ser. Y lo que Pablo quería hacerles entender a ellos es eso, que si de verdad ellos se consideraban creyentes, que si eran creyentes verdaderos, ellos debían entender que su cuerpo solo le pertenecía a Dios. Sus vidas eran solo de Él y por tanto debían deberse solo a Dios. Solo eran de Dios sus vidas. Y era algo que Pablo quería hacerles comprender, que ellos entendieran. Si ustedes de verdad se consideran nacidos de nuevo, sus cuerpos ya no son suyos. Su vida y su ser es de Dios, le pertenecen a Él.
Y miremos Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13. Y dice así, mire este texto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis hermanos, no debemos ser instrumentos o herramientas para hacer aquello que viola la voluntad y la bendita palabra del Señor. Al contrario, con todo nuestro ser debemos glorificar a Dios siempre, espíritu, alma y cuerpo. Todo le pertenece a Él, todo le pertenece a Dios. Y sigamos con nuestro estudio, porque todavía no hemos llegado ni a la mitad, pero bueno, les pido paciencia a mis hermanos para poder abordar todos estos textos. Vamos al versículo 14, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor también, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pablo continúa diciendo, Dios Padre que resucitó de entre los muertos a Cristo, también a nosotros un día nos resucitará, nos levantará para vida eterna. Y todo lo hará con su poder. Mire, y con esto que quería mostrarles él, la relación eterna que existe entre el cuerpo de los creyentes y el Señor, la cual nunca perecerá. Así como en esta tierra glorificamos a Dios con nuestro ser, un día lo seguiremos haciendo en la eternidad con nuestro cuerpo resucitado, glorificado. Por eso mientras estemos en esta tierra debemos cuidar este cuerpo, que vamos a ver más adelante que es templo, es un templo. Debemos cuidarlo porque un día será transformado y seguiremos teniendo un vínculo con el Señor para seguirlo adorando y glorificando. Leamos un texto que está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 54. Y dice así, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórdida es la muerte en victoria. Qué textos más maravillosos. Imaginemos, mis hermanos, lo que experimentaremos un día. Un cuerpo glorificado que ya no es corruptible, que ya no es susceptible al pecado. Seremos transformados, tendremos un cuerpo que glorificará y alabará a Dios eternamente. Eternamente. Pero no podemos esperar hasta ese día para adorar a nuestro Dios. Desde ya podemos hacerlo con este cuerpo falible. Podemos adorar y glorificar a nuestro Dios. Servirlo, podemos amarlo en santidad y pureza. Desde ya podemos hacerlo. Miremos qué nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. También es un texto que nos habla de esas maravillas. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo les pregunto, ¿esperamos, mis hermanos, ese día de transformación con ansias? ¿Lo esperamos? Si es así, gloria a Dios. Pero mientras esperamos, les repito, presentemos nuestro cuerpo, nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, en santidad, para su gloria, para darle la honra que Él merece, con nuestro cuerpo y nuestra vida. Vamos al verso 15. Primera de Corintios 6:15. Y Pablo sigue haciendo sus preguntas retóricas, mire. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo.
En estos textos que vemos de Pablo son textos fuertes, son palabras fuertes que Pablo les da. Lo que Pablo quería hacerlos es hacerlos entrar en razón. Es como cuando cogen a una persona y la agitan, le dicen, reacciona, reacciona. Porque ellos estaban cegados. Y Pablo quería despertarlos de su fascinación de pecado. Quería despertarlos. Estaban sus conciencias, como decía antes, cauterizadas. Por eso Pablo tiene que hablarles fuerte. Y son tremendas palabras de Pablo que vemos en este verso. Y hace esa pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y aquí aparece la palabra miembros. Pablo no dice, vuestros cuerpos serán miembros de Cristo. Él habla en presente. Ya que muchos podrían decir, como tengo un cuerpo que todavía no es redimido, un cuerpo que es falible, pues se justifica el pecado. Ya cuando sea transformado ya no tendré ese problema. No. Pablo dice, somos miembros del cuerpo de Cristo. Desde el momento en que nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos sella, mire, nos sella, nos introduce en el cuerpo de Cristo, nos mete al cuerpo de Cristo, a la iglesia, nos introduce, nos bautiza. Por eso recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando nos introduce a la iglesia, cuando creemos en Jesús. En ese momento tenemos ese privilegio ya como creyentes, estar unidos, ligados al Señor, estar unidos a su cuerpo, porque Él es la cabeza, estar unidos a su cuerpo, ser su amada iglesia. En ese momento que creemos, somos parte del cuerpo de Cristo. Miremos Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando Dios Padre de Jesucristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Ese es el privilegio más grande, mis hermanos. Somos la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Por eso Pablo tenía que hablarles tan fuerte. Dios Padre sometió todas las cosas a los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros los creyentes somos cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, los que fuimos llamados afuera, los que seguimos al Señor, sus discípulos, sus siervos. Ese es el privilegio grande que tenemos. Y por eso debemos entender, mis hermanos, que nuestro cuerpo es un templo espiritual en el que el Espíritu Santo mora, vive. Eso es tan importante. Así lo expresa Romanos 8:9. Veamos lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo muestra este verso como una acción reprochable. Es como si se desmembrara un miembro del cuerpo de Cristo para unirlo a una ramera o prostituta, lo cual ejemplifica todo pecado sexual. Por tal razón, cada vez que un creyente comete un pecado sexual, es como si involucrara a Cristo en esa acción, en eso que está haciendo. Eso afecta a todo el cuerpo. Estamos haciendo algo terrible. Y Pablo por eso le reprocha eso. Y sobre todo en la relación con el Señor. En la relación con el Señor. Si no hay evidencia de la presencia del Espíritu Santo por el fruto que produce en esa persona, que se dice creyente, si habitualmente esa persona practica el pecado, sencillamente no tiene el derecho de declarar a Cristo como su Señor y Salvador. Todo pecado sexual es prostitución, ya que implica infidelidad, traición, engaño y degradación. Cuando caemos en ese tipo de pecado, menospreciamos el cuerpo de Cristo. Degradamos nuestra condición de miembros de ese cuerpo. Estamos degradándolo, contaminando esa relación que tenemos. El verso dice, de ningún modo. Esas palabras traducen la forma más enérgica de negación en el griego. Que nunca sea así es lo que significa. Que nunca sea así. Los corintios estaban cometiendo esos actos indiscriminadamente. Y Pablo tenía que llevarlos a un arrepentimiento genuino y que vieran qué profundo daño se estaban ocasionando ellos y también le estaban ocasionando al cuerpo de Cristo, su iglesia. Era como tomar lo santo y corromperlo, ligándolo a lo inmundo.
contaminando su cuerpo, el templo que solo le pertenecía al Señor, que solo le pertenecía al Señor. Y sigamos con versículo 16, Primera de Corintios 6, 16. Y Pablo continúa preguntándoles, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y aquí Pablo les da un argumento, miren, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, argumentándole, los dos serán una sola carne. Pablo sustenta sus palabras en Génesis 2:24, lo cual habla de la unión sexual, espiritual y física entre dos esposos. Lo que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Si una persona se une a una prostituta, experimentará la unión en una misma carne. Esto alude a todo pecado sexual. Por lo tanto, si el creyente contaminara su cuerpo, su carne, está contaminando la morada del Espíritu Santo, con lo cual afecta a todo el cuerpo de Cristo, afecta a la iglesia y por ende va a afectar la relación espiritual con el Señor. Es una contaminación, como decía, está afectando todo. En el Antiguo Testamento, los utensilios del tabernáculo y posteriormente los del templo eran santos, o sea, apartados, consagrados solo para los oficios espirituales a Dios. Cuando este rey Belsasar utilizó los utensilios sagrados del templo, que fueron robados cuando fue saqueada Jerusalén, en los cuales este hombre se embriagó y también su séquito, sus seguidores se embriagaron, hizo una profanación de lo santo. Hizo una profanación de lo santo. Esa es una analogía para mirar cuánto más el creyente, que es la morada viva y activa del Espíritu Santo. Cuando pecamos con nuestro cuerpo, estamos profanando esa morada santa, que fue apartada para Dios, para darle la gloria solo a Él. Estamos profanando también a Jesucristo, con quien todos los creyentes somos uno. Estamos profanando todo eso, lo santo. No debemos caer en ese tipo de cosas, debemos ser sabios y entendidos. Debemos ser sabios, mis hermanos. Y continuando con el versículo 17, Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Y eso es lo que Pablo les dice, ¿no? Un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lo contrario es todo lo contrario a lo anterior que vimos. Es la unión del creyente con Cristo. Esa unión mediante la cual solo por medio de Cristo nuestro espíritu puede conectarse con Dios y tener comunión. Tener comunión. Como decíamos antes, ser uno solo con Cristo. Y esta verdad era trascendental y debería ser impensable cualquier pecado de tipo sexual. Cualquier pecado debería ser impensable, pero muchas veces no es así. Muchos siguen uniéndose a una prostituta en cada pecado sexual que practican, llámese adulterio en hombres y mujeres casadas, o fornicación en los solteros, lo cual implica infinidad de pecados, como la pornografía, la lascivia, aberraciones, desviaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entender que estamos unidos al Señor como uno solo debería sacar de nuestra mente y nuestro corazón todo tipo de pecado. Pero en muchos casos no pasa. Las personas siguen pecando. Aún muchos creyentes siguen pecando en ese tipo de cosas. Los corintios habían deshonrado sus propios cuerpos, menospreciando su posición espiritual y su unión con Cristo. Es como si esa unión con Cristo la despreciaran. Lógicamente muchos no lo hacen de esta manera, pero con sus acciones parece que sí fuera así. Habían profanado su cuerpo, su templo, de maneras impensables. Aún muchos de esos ni siquiera eran verdaderos creyentes, porque estaban practicando y conviviendo en el pecado. Leamos Juan capítulo 14, versículo 18 al 23. Y el Señor Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Jesús, antes de ascender al cielo, nos prometió que no nos quedaríamos solos, no nos quedaríamos solos, que estaría nuevamente con los creyentes a través del Espíritu Santo. Mire, Dios Padre y Dios Hijo habitan en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso debemos meditar cuán importante es mantener esta morada, este cuerpo en pureza y santidad, dignos para Dios, dignos para Dios. Y Pablo continúa en el versículo 18, Primera de Corintios 6, 18, y dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. En este verso vemos la palabra fornicación, que viene de la raíz porneia, y hace alusión a toda clase de relaciones sexuales ilegales, como antes lo habíamos mencionado. Pues las más conocidas son el adulterio, las relaciones sexuales ilícitas de una persona casada, la fornicación, las relaciones sexuales de dos personas que no son casadas ante Dios ni ante la ley, miren, que no son casadas ni ante Dios ni ante la ley. Hoy en día la gente practica mucho eso, miren. Tener relaciones sexuales para muchas personas ya es como tomarse un vaso de agua, ya no les importa. Y por eso vemos que esa sociedad está más degradada, se está pudriendo más en la inmundicia, pecados sobre pecados, y los más afectados a veces son los niños que traen al mundo y los botan, los matan, bueno, cantidad de cosas. El pecado trae eso, destrucción, muerte. Y el mandato de Pablo es huyan, huyan, corran lo más pronto posible, salven sus vidas, salven su familia, salven su relación con el Señor, huyan, huid de la fornicación. Y continúa el argumento de Pablo diciendo, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y lo que este argumento indica es que el pecado sexual destruye a una persona como ningún otro puede hacerlo, ya que sucede a un nivel interno, muy íntimo, que enreda y corrompe lo más profundo del ser humano. Un nivel interno, profundo. Y eso lo podemos evidenciar en la destrucción que deja en la destrucción que deja a su paso el pecado sexual, como antes lo había mencionado. Mire, solo deja tristeza, desesperanza, daños en muchos casos irreparables. Y si usted quiere para muestra un botón, vaya a la Biblia, vea la vida de Sansón. Jugó con el pecado sexual y terminó sin ojos y en un molino como animal. Yo en una ocasión le decía a unos hermanos, Sansón jugaba con el pecado sexual y como cuando él luchaba contra los filisteos, Dios lo seguía respaldando, él se confió, no, estoy pecando y Dios todavía me sigue respaldando, entonces eso no es tan malo. Y siguió pecando hasta que esa mujer, Dalila, lo sedujo, descubrió su secreto, le reveló su secreto, mejor dicho, le reveló su secreto. Y terminó sin ojos y moliendo en un molino como un animal. Es triste leer cuando Sansón le dice los filisteos y él se va a enfrentar, pero dice la palabra que él no se había dado cuenta que el Espíritu Santo ya lo había abandonado. Hay muchas personas en las iglesias que puede pasar eso, mis hermanos. Están pecando, están haciendo cosas malas y aún siguen sirviendo en la iglesia. Y dicen, no pasa nada malo, yo sigo bien, el Señor parece que, pues no me va a castigar ni nada. Pero tarde que temprano tienen que pagar las consecuencias. Y ahí sí viene el lloro y el crujir de dientes, porque las consecuencias van a ser muy grandes.
Así que mis hermanos y hermanas, es tiempo, si están cometiendo ese tipo de cosas, alguien, arrepentirse a tiempo, llegar al Señor y cambiar de camino, entregarnos a Él en arrepentimiento. Hay muchos ejemplos. La vida de David pagó consecuencias devastadoras. Salomón desvió su corazón y se apartó de Dios. Muchos ejemplos. Vidas destruidas que quedaron alejadas del propósito de Dios, apartadas del propósito de Dios. Pero al contrario vemos también historias que nos llenan de fuerza, como la historia de un hombre llamado José, que cuando la esposa de Potifar quiso obligarlo a pecar, a tener relaciones sexuales, él dijo, patitas para que las quiero, y huyó de la fornicación. Y mire, Dios cumplió propósitos grandes en la vida de José, para él, para su pueblo, aún para nosotros. Ese es el ejemplo que debemos tomar, mis hermanos. Ningún pecado tiene mayor potencialidad para destruir el cuerpo y someterlo a degradación y perversión como el pecado sexual. Y esto es algo que todo creyente debe evitar al mirar la realidad de las cosas, de las consecuencias. Al evidenciar cómo nuestro cuerpo se presenta en los versos que vamos a leer a continuación. Veamos cómo se presenta nuestro cuerpo, cómo Dios quiere que nuestro cuerpo se presente delante de Él. Primera de Corintios 6:19. Y Pablo continúa preguntándoles, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ojo con esa última parte, mis hermanos, no sois vuestros. En este verso 19, Pablo comienza con una pregunta, ¿o ignoráis? ¿Acaso no saben, desconocen? Se podría decir lo que Pablo quería decirles es, ¿acaso no entienden? Porque muchos de ellos sabían eso. El problema era que no querían aplicarlo, no les convenía vivirlo, ya que su objetivo era darle rienda suelta a sus deseos y pasiones pecaminosas, sexuales. Y para ellos siempre trataban de justificarse, como leímos antes con sus frases, con sus proverbios, trataban de justificarse. Y también vemos aquí esta frase tan importante, templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Antes les decía, cuando recibimos el evangelio y creímos a él, fuimos salvos y en ese momento sellados, bautizados con el Espíritu Santo de la promesa, sumergidos en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, cumpliéndose la promesa que Cristo hizo antes de ascender, que no nos dejaría solos. Y eso lo leamos en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Grandes palabras, maravillosas palabras. El Espíritu Santo estuvo con los hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, pero venía sobre ellos a fortalecerlos y guiarlos. Pero en el tiempo actual, como creyentes verdaderos, tenemos el maravilloso privilegio de ser el templo, la morada del Espíritu Santo. Él está dentro de nosotros, habita dentro de nosotros. Cuando buscaba ese significado en el diccionario de la palabra templo, mire lo que aparece. Lugar destinado exclusivamente al culto religioso. A menudo está consagrado a una divinidad. Lugar donde reside algo noble, digno de ser venerado. Hermanos, en nosotros reside el Espíritu Santo, una verdad tremenda. Él siempre está con nosotros, aunque podemos contristarlo y apagarlo por causa del pecado. Cuando dejamos de ser llenos del Espíritu Santo, o sea, dejamos de ser controlados por Él. Por eso, mis hermanos, nuestra vida, nuestro cuerpo debe ser una constante ofrenda a Dios. Un lugar consagrado solo a Dios.
un sacrificio vivo y santo. A veces nos esmeramos mucho por arreglar nuestra parte externa y está bien, pero también ocupémonos de nuestra parte interna. El templo del Señor está limpio, está consagrado para Él. ¿Se goza el Señor en habitarlo? ¿Se alegra el Señor en estar en este templo? ¿El Espíritu Santo se alegra en estar en este templo? Romanos 12:1, miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos ser una morada, un templo digno para Dios, mis hermanos. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Así como Primera Tesalonicenses 4:3 lo dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Las personas en el mundo hacen con su cuerpo lo que bien les parece. Fornican, adulteran, cometen todo tipo de aberraciones sexuales inimaginables. Consumen drogas, alcohol, se perforan su cuerpo, se tatúan. Ellos hacen lo que quieren porque no les importa. Ellos dicen, es mi cuerpo. Ellos son su propio dueño. Pero no saben que de todo eso un día Dios los juzgará. Nosotros como creyentes no podemos decir lo mismo. Porque hay personas, aún dentro de la iglesia, que cometen ese tipo de cosas. Como pasaba con los corintios. Cometen pecados sexuales y cosas que para ellos está bien. La pregunta sería, ¿Dios aprueba eso? ¿Estás seguro que es su voluntad que tú hagas eso? ¿Eso glorifica a Dios? ¿Eso glorifica su templo, que somos nosotros? Estas personas no han entendido que si de verdad se consideran creyentes, esos cuerpos que ellos tienen ya no les pertenecen a ellos, que si de verdad fueron comprados por el Señor, esos cuerpos ya no son suyos, son del Señor, le pertenecen solo al Señor. Y ese es el problema con los supuestos creyentes que pecan sexualmente o que someten su cuerpo a lo que ellos quieren. No han entendido que su cuerpo le pertenece solo a Dios, solo a Dios. Y Pablo lo expresa en este verso que leímos. No sois vuestros, no sois vuestros. El cuerpo de un cristiano solo le pertenece al Señor. Es un miembro de Cristo, es el templo del Espíritu Santo. Recordemos el verso 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Tengamos claro eso, mis hermanos. Todo acto de fornicación, adulterio o cualquier otro pecado es cometido por el creyente en el santuario, el lugar consagrado a Dios, donde Él habita. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y nunca sin antes someterse a una pureza intensiva. De lo contrario, corría el riesgo de morir. Pregunto, ¿cómo está nuestro templo, mis hermanos? ¿El Espíritu Santo, Dios, se complace en habitar ahí? ¿O necesitamos empezar a limpiarlo? Necesitamos empezar a limpiarlo. Y vamos al último verso de esta enseñanza, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Y aquí Pablo les da el argumento de todo lo que él ha venido hablando. Un argumento grande. Y les dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este último verso, finalizando ya, Pablo cierra con broche de oro la enseñanza. El por qué nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino del Señor. Porque habéis sido comprados por precio. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿cuál fue ese precio? ¿Cuál fue ese precio? Nada más y nada menos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el alto precio que pagó el Señor por nosotros cuando nos redimió. Su sangre preciosa. Leamos Colosenses 1:14 rápidamente. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esa palabra que encontramos, redimir, en el griego significa libertar con el pago de un rescate. Libertar con el pago de un rescate. Y se utilizaba en las transacciones que permitían la libertad de un esclavo de su yugo de servidumbre.
Y eso mismo hizo el Señor con nosotros, nos compró, nos rescató de la esclavitud del pecado, de nuestra vana manera de vivir, como Pedro lo dice en 1 de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis hermanos, este verso nos habla de esa sangre preciosa que apunta a toda la obra expiatoria de Cristo como un sacrificio perfecto por el pecado. Por eso le pertenecemos al Señor. Nuestro cuerpo, nuestra vida es de Él. Si de verdad somos creyentes debemos entender eso. El pago fue muy alto, demasiado alto. Y no solo incluyó el sufrimiento, lo que lo azotaron, la corona de espinas, no, sino lo más difícil, separarse del Padre mientras cargaba el duro peso del pecado. Cristo se separó del Padre mientras cargaba ese peso tan grande por nuestros pecados, mientras recibía el castigo y el rechazo que nosotros merecíamos. El precio fue muy grande, mis hermanos. ¿Y qué debemos hacer para honrar ese sacrificio? ¿Cómo valoramos ese regalo que el Señor dio, ese regalo inmerecido que nos dio? ¿Cómo? Glorificando a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales solo son de Él, solo son de Dios. Ese es el propósito supremo del cristiano. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso, mis hermanos, todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, debe glorificar a Dios, exaltarlo, honrarlo, porque todo lo que somos es de Él. El cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser completo le pertenece solo a Él, solo a Dios. Y vamos a la conclusión, mis hermanos. Concluyamos esta enseñanza. Ya me estaba quedando ronco, pero gloria a Dios que nos enseña a través de su palabra. Para concluir, veamos algunos puntos de los ya expuestos para recordar y que queden en nuestro corazón. Debemos estar firmes en Cristo y jamás permitir que el pecado nos domine. Jamás debemos pensar que el pecado solo nos afecta a nosotros, porque también afectará a los que más amamos. ¿Qué más miramos? Como creyentes debemos examinarnos y siempre tener cuidado, porque el pecado sexual, como el que había allá en Corinto, domina y puede afectar cada área de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ministerio. Por eso nunca debemos permitir que el pecado tenga el control, jamás. Por el contrario, aprendamos que debemos enseñorearnos del pecado en la fuerza del Señor. Entender que somos libres en Cristo, pero esa libertad no debemos utilizarla para las cosas malas, sino para honrar y glorificar a Dios. Porque Él es el único que nos ayuda a librar esta batalla cuando nos tomamos de su mano, cuando obedecemos su palabra. También miramos que somos la morada viva y activa del Espíritu Santo. Y cuando pecamos con nuestro cuerpo estamos profanando esa morada. Estamos profanando esa morada santa que fue apartada por Dios para darle solo gloria a Él. Y también estamos profanando a Jesucristo, con quien todos los creyentes somos uno. Somos uno solo. Somos el templo del Espíritu Santo, por lo cual Dios está siempre con nosotros, pero podemos contristarlo y apagarlo cuando pecamos, cuando hacemos lo malo delante de Él, cuando vamos en contra de su voluntad y su palabra. Cuando dejamos de ser llenos del Espíritu Santo, cuando dejamos de ser controlados por el Espíritu Santo. Aprendíamos que nuestra vida y nuestro cuerpo deben ser una constante ofrenda a Dios, una ofrenda digna a Dios, un lugar consagrado solo a Dios, un sacrificio vivo y santo a Dios. Y por último, veíamos que el pago que hizo nuestro Señor por nosotros fue muy alto, demasiado alto, y debemos honrar a Dios con nuestra vida como un sacrificio verdadero, digno. Valorar ese regalo inmerecido de salvación, ese precio pagado en la cruz. Y siempre, no olvidemos, mis hermanos, siempre debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu y recordar que son de Él, solo de Él. Gracias, mis hermanos, por haber compartido conmigo esta enseñanza. Gracias porque el Señor es bueno y fiel.
yo sé que Él nos ayudará a seguir adelante. Él nos ayudará a honrarlo con nuestra vida cada día. Que Dios los bendiga, que puedan compartir en este día con sus familias y que podamos seguir glorificando al Señor en todo lo que hagamos. La gloria y la honra sea para Él. Oremos antes de despedirnos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno, gracias, Señor Dios, porque me has enseñado, Señor, a través de tu palabra, lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias porque me has permitido transmitir esa enseñanza a mis hermanos, Dios. Como creyentes, como hijos de Dios nacidos de nuevo, debemos honrar a nuestro Señor cada día, con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Te pido, Señor Dios, por los hermanos o personas que estén pecando, Señor, que estén haciendo cosas que te desagradan, para que obres en sus vidas el arrepentimiento genuino. Si son creyentes, que puedan apartarse de esos pecados y seguirte, Señor Dios, glorificar tu nombre en santidad. Y si no son creyentes, Señor, que puedan arrepentirse de sus pecados, volverse a ti, recibir la salvación, ese regalo maravilloso que tú nos das, ese regalo maravilloso, ese precio tan grande que pagaste en la cruz del Calvario para redimirnos, Señor, para comprarnos, para hacernos libres, libres del pecado, Señor Dios. Pero no libres para seguir haciendo cosas malas, sino libres para honrarte y glorificarte. Ayúdanos a entender, Señor, que este cuerpo está consagrado a ti. Este cuerpo es la morada del Espíritu Santo y debemos honrarte cada día, Señor. Danos las fuerzas, Señor Dios, porque nosotros no podemos hacerlo. En nuestras fuerzas no podemos seguir adelante, no podemos honrarte y glorificarte. Pero en la fuerza del Señor sí podemos hacerlo. Danos la fortaleza, Señor. Bendice las vidas de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, de las familias que en este momento están conectadas, de mi vida, de mi familia. Bendícenos, Señor, y que podamos seguir adelante cada día. La gloria y la honra sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga y que podamos seguir cada día adelante. Bendiciones.